bueno, siendo consecuente con las medidas de prevención para evitar la transmisión del virus, me voy a retirar el tapabocas eh, para que podamos escucharnos mejor. Ciertamente, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, la desinfección de las áreas son medidas fundamentales para contener la transmisión del virus. El nombre del Centro de Altos Estudios de Investigación Bolivariano, CEIBA, del Estado Mérida, de nuestro presidente Nicolás Maduro, del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, de la vicepresidencia de Formación Socialista, nombre del camarada Héctor Rodríguez Castro, de nuestro vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para Mérida y Trujillo, Jason Guzmán, del responsable de la Comisión de Formación Socialista en el Estado, el camarada Richard Lobo, y en el mío propio, Gerardo Molina, como decano del CEIBA, hoy damos inicio formal al plan de formación para los candidatos y las candidatas de cara al proceso electoral del 6 de diciembre. Este proceso de formación que tiene una importancia vital para el avance de la revolución, para la profundización de la revolución, en medio del bloqueo imperial más agresivo y criminal contra la patria de Bolívar y de Chávez. Es tarea ingente, fundamental, vital, estratégica, lograr coronar con una victoria indetenible el proceso electoral del 6 de diciembre, recuperar el poder de la Asamblea Nacional que ha sido completamente devastado y destruido. Bueno, es el momento, las fuerzas revolucionarias están desplegadas en el territorio con todas las medidas en el medio de la pandemia, del bloqueo y de la agresión para garantizar la profundización de la revolución y el camino socialista en nuestra patria. El día de hoy arrancamos con este primer tema correspondiente a COVID y pandemia. Desarrollaremos aquí los enfoques desde la medicina crítica, desde el pensamiento social latinoamericano, desde la epidemiología, todo el enfoque que desde lo social vitalmente tiene y para la pandemia y el esfuerzo que el Estado ha desarrollado, ha hecho para ponernos al margen del concierto latinoamericano, que es francamente lamentable. Los países desarrollados han entrado en un bache sin precedentes y Venezuela pues se ha puesto al frente de una tarea y ha demostrado con resultados eficientes cuáles han sido las medidas que nos han permitido avanzar en este esfuerzo. El Estado venezolano, del lado del pueblo y en defensa del pueblo, bueno, ha mantenido a raya el crecimiento exponencial del virus. El día de hoy tenemos también, bueno, para avanzar en la profundización del tema, 3 ponentes de primer nivel. Arrancará esta ponencia la doctora Carlota Pereira Cols, médico magíster en epidemiología, salubrista, pero además PhD en patología existencial e intervención de crisis. La doctora Carlota Pereira, profesora de la Universidad de los Andes, con vasta experiencia, pero además militante revolucionaria, formada académicamente en la hermana República de Cuba. Buena parte de sus estudios fueron realizados en la hermana República de Cuba y, bueno, tiene no solo la formación académica, sino el talante moral para transmitir el enfoque epidemiológico, el enfoque que desde la salud pública tiene el comportamiento del virus y la situación de pandemia que atraviesa el planeta Tierra. Tenemos luego a la doctora Moraima Salazar, médico general integral, quien es subdirectora de la misión Barrio Adentro. Ella abordará específicamente el comportamiento del virus en los diferentes municipios y en las diferentes parroquias y cerraremos con el doctor Goyo Rivas, pediatra, PhD en Ciencias Médicas, mención infectología, pero además miembro de la Comisión Presidencial contra el COVID-19. El doctor Goyo Rivas desarrollará todo el enfoque biológico, pero, por supuesto, siempre desde la visión crítica que nos permite integrar toda la información a partir de, bueno, estos ponentes de primer nivel. En el marco del plan de formación, arrancamos entonces con un extraordinario panel y además inaugurando un tema que es de vital importancia.
Muchísimas gracias. Dejo con ustedes a la doctora Carlota Pereira Cols. Muy buenos días. Permiso para retirarme el tapabocas. Estamos guardando todas las medidas de seguridad. En este momento. Agradezco infinitamente la oportunidad que me da la vida de pertenecer al Consejo Académico del Centro de Altos Estudios e Investigación Bolivariana y al Consejo Científico de Portugal, y tener la responsabilidad en este momento histórico y decisivo de proteger la patria y la permanencia de la revolución bolivariana en nuestro país, contribuyendo con una de las 4 aristas introducidas por el presidente de la República en su clase magistral del jueves 17 de septiembre a nivel nacional, que permite enfocar el tema relevante de la formación de los candidatos en los principales problemas del país. Nos toca desarrollar la salud gravemente amenazada y afectada por la pandemia del COVID-19. Quisiera recordar que estas 4 líneas son clave para no perder el rumbo de lo que les compete en los aspectos fundamentales del daño que se ha hecho al haber perdido la Asamblea Nacional. No quedar solamente en la crítica y el repudio o el señalamiento, sino demostrar cuál es el papel de esta para lograr el bienestar de la población. Voy a hacer una reflexión de Albert Camus, que me parece muy pertinente para enfocar la actividad de los delegados o de los aspirantes a delegados a diputados de la Asamblea Nacional. Y dice así: no camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina a mi lado, sé tu amigo. Albert Camus. Esta reflexión o esta frase célebre de él, a mi juicio, refleja un concepto muy importante, que es la noción de igualdad entre personas. La necesidad de considerarnos a todos por igual y que no haya nadie ni por encima ni por debajo. Es decir, una referencia directa a ese llamado que siempre nos hizo el comandante Chávez y nos reitera el comandante Maduro, de caminar al lado de la gente, no separarnos de la gente, sino caminar al lado, escuchándolos, oyendo todos sus clamores y todos sus reclamos, y conociendo de primera mano realmente las necesidades de la población. También quisiera recordar que el concepto de salud ha pasado por diferentes paradigmas durante todas las épocas. El último de ellos es el que se desarrolla a partir del año 2000, cuando se dice que la salud es un producto social. Y eso lo convierte en un problema multidisciplinario, inestructurado y demasiado complejo, porque tiene muchos factores que influyen sobre ello. Esto lo llevó a estudiarse en la Organización Mundial de la Salud y crear una comisión para estudiar los famosos determinantes sociales de la salud. Esa comisión establecía cómo reflejar ese concepto del bienestar en la población. Se dice que para tener salud es necesario cumplir o tener cubiertos estos aspectos. Paz, en primer lugar. Será por eso que la defiende tanto el presidente Maduro. Renta, o sea, hay que tener un ingreso, también lo sostiene el sistema bolivariano. Una alimentación sana se hace a través de las misiones, por ejemplo, del suministro del clavo. Educación. La Constitución dice que es gratuita, universal y directa. Gratuita y directa. Educación. Bueno, eso es lo que ha tratado de hacerse con las diferentes misiones de barrio adentro. Llegarle a toda la población también de manera gratuita y solidaria. Vivienda. Trabajo. Recreación. Y un ecosistema estable. Si recuerdan, el primer plan de la patria ya reflejaba
esos 5 elementos. Y en su segundo objetivo histórico de la suprema felicidad social se involucraban todos estos aspectos. Para muchos causaba risa que en el plan de la patria de la población se incluyera la protección del ambiente. Quizás no recordaban, y siguen sin recordarlo, que si no hay un ambiente propicio, sano y conservado, no hay salud y por lo tanto no hay vida. Y si no tenemos vida, no necesitamos a nadie para que se haga esto, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas importantes. Y eso se plasmó también en ese concepto del plan de la patria, vivir viviendo, vivir bien, no subsistir, sino vivir bien, vivir viviendo. Esto se plasmó en ese año en las metas del milenio, en esos famosos objetivos del milenio que se cumplieron y fueron determinados por la ONU. Y Venezuela logró hacerlo antes del año 2015, o sea, 2 años antes de que terminara incluso esas primeras metas del milenio. Saben que de esos 8 objetivos únicamente Venezuela no cumplió uno, que era la mortalidad materna, o sea, disminuirla de 60, porque cuando una mortalidad materna está por debajo de 60, se considera que es baja, y fue la única que no logró cumplir. Y quiero recordarles que estaba en el límite, o sea que si baja a 59 hubiéramos cumplido todos los 8 objetivos del milenio. Eso se hizo y valió que el índice de desarrollo humano de Venezuela fuera alto. O sea, alcanzamos un nivel alto, reconocido por el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esos son elementos que quiero puntualizar. Actualmente la pandemia que enfrentamos es la demostración perfecta del deterioro de la calidad de vida a partir del accionar de esta Asamblea Nacional del 2015. Y es la razón fundamental de que ustedes, candidatos o aspirantes a candidatos para diputados, se formen para que puedan ejercer la Contraloría y la acción legislativa necesaria que permita rescatar el buen vivir que habíamos alcanzado. Seguidamente quisiera definir unos términos que son esenciales para entender todo lo complejo de esta pandemia, tales como la salud pública, considerada la ciencia y el arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud, la eficiencia física, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar al individuo en cuanto a los principios de la higiene personal. ¿Se les parece algo? ¿No creen que eso es parte del plan de lucha contra el COVID? No es similar a todo lo que habla el presidente y la comisión presidencial todos los días. Es decir, que son los elementos de salud pública fundamental. Recordarles también que es demografía. O sea, demos significa pueblo, grafos de descripción, y nos sirve ¿para qué? Para caracterizar a la población, que es el objeto final de todo trabajo que se haga desde cualquier gobierno, priorizar a la población. Y en tercer lugar, epidemiología, el cerebro de una institución, la que marca, que direcciona cuando se trabaja a través de sus indicadores y de sus análisis situacionales. Epi significa sobre, demos, población, logos, tratado. Entonces, ¿qué es lo que estudia la epidemiología? Todos los fenómenos o daños que sobre una población se suceden en el tiempo y en un lugar determinado. Y se expresan fundamentalmente en las variables persona, tiempo, lugar. Algo que se utiliza también mucho para poder focalizar los elementos que contribuyen a este daño. Pandemia, muy de moda. Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad, región o del mundo. Y en esa forma entramos directamente entonces al tema específico del COVID-19. Quería también ponerles una frase nada más y nada menos que de Vladimir Ilich Lenin, quien decía: de la contemplación viva al pensamiento abstracto.
de ahí a la praxis. Este es el camino de la verdad. Todos los que investigan, todos los que hacemos esos análisis situacionales, todos los que proyectamos en cómo se comportará una enfermedad determinada, sabemos que en esta frase simplemente se resumen las 4 etapas del método científico. Y es por eso que les hago referencia. Una, el acompañar a la gente, y otro, aplicar el método científico. Y en el caso de ustedes, es la observación y todo el producto de los trabajos de sus estudios técnicos y sociales, que para eso están apoyándolos en cada una de las instancias, podamos marcarles un poco cuál es el camino y qué es lo que tenemos que defender en esa Asamblea Nacional. En la propuesta de este abordaje, pues trabajamos el epidemiólogo Johnny Arandia y el licenciado Gerardo Molina, decano de CEIBA aquí en el Estado. Yo soy la vocera del comité, de la Comisión de Salud del Consejo Científico de Corpo Mérida, que asesora y apoya al protector del Estado y miembro del Consejo Académico del CEIBA, que me honro en pertenecer. ¿Qué es el COVID-19? Es una enfermedad producida por el SARS-CoV-2, desde diciembre del 2019 aparece en el mundo, y que necesitan estar adecuadamente informados en términos más o menos sencillos y comprensibles, de que se está frente a una entidad microscópica que replica información en las células que los albergan. Pero al no contar con organelas intracitoplasmáticas, no se puede definir como un organismo vivo. Pero ciertamente no puede verse a simple vista y esto lo califica como un virus. Thomas Helms habla de infravidas. Emmanuel Kocher habla de seres vivos que se alimentan de porciones de ADN, es decir, piratean las células de otros organismos y transmiten nuevas instrucciones para multiplicarse. Por lo tanto, no cabe duda, es nuevo, está luchando por mantenerse como especie en un lugar de la naturaleza y a quien encontró a todos los seres humanos sin distingo de clases económicas, sociales, religiosas, políticas, educacionales. Es decir, al 100% indefenso, susceptible, sin barreras, como su hogar para vivir, alimentarse, reproducirse. Y ese ser humano le proporciona puertas de entrada a este virus y de salida. Además, los vehículos por los cuales puede establecer la cadena de transmisión. Las gotas de saliva, secreciones, manos y aire expelido al toser, estornudar, y eso se complementa con la corriente de aire del entorno donde estamos. Se transmite a una persona, de una persona infestada a otra sana, que también le proporciona puertas de entrada para seguir cumpliendo ese ciclo vital de multiplicación que permite su desarrollo y su expansión exponencial. En este proceso de identificación, la Organización Mundial de la Salud decretó una de emergencia internacional y la reconoció como pandemia desde el 11 de marzo del 2020. En Venezuela, el primer caso fue el 13 de marzo del 2020 en viajero internacional y ese caso primario correspondió al Estado Mérida. Un viajero internacional residente en el Estado, médico, que estudió en China, de descendencia china, y venía regresando de vacaciones. Inicia síntomas el 19 de febrero y es confirmado como COVID el 16 de marzo del 2020. Su evolución fue satisfactoria. Se debe considerar en Venezuela como una pandemia y como un problema de salud pública que afecta a toda su población, independientemente, repito, de su raza, de su color, de su ideología, de su estado de pobre o clase social. Por consiguiente, es un problema de Estado que requiere una atención prioritaria y debe disponer de las medidas de control de un cumplimiento estricto y obligatorio respaldadas por la norma legal vigente. Se plantea como un problema de salud pública porque tiene que tratarse entonces con un enfoque colectivo, analizado e investigado por una de sus principales herramientas de la salud pública, como es la epidemiología, entendida como una disciplina dinamizadora
como una herramienta y una disciplina dinamizadora de la salud colectiva, y es una parte alternativa de la salud pública. Se entiende como poblacional porque es un conjunto unidimensional o una sumatoria de individuos. El colectivo implica un grupo humano que es social e históricamente determinado. ¿Qué establece la epidemiología? Que no al menos del 80% de la población venezolana, estimada en este momento a 31 millones de personas, debe ser objeto de atención, o sea, todo un reto, para poder lograr un impacto significativo, saludable y beneficioso, y lograr de este modo que la nación continúe normalmente con sus procesos de desarrollo social y económico pleno. Las investigaciones mundiales a nivel de epidemiología plantean que el 50%, si se infecta el 50% de la población, se reduciría de manera importante y significativa los contagios. La experiencia epidemiológica también señala que se seguirán presentando brotes epidémicos en ese 50% de la población que no ha sido afectada, porque sigue siendo susceptible y es no deseable. Por lo que se esperaría, igual que cualquier nivel inmunitario, que solamente al alcanzar hasta un 80% de los susceptibles afectados, se puede entonces controlar adecuadamente de manera natural. En este caso, no solo se presentarían casos aislados que serán fáciles de aislar, de controlar y de ponerles tratamiento o seguimiento sujetos a vigilancia epidemiológica. Esta situación se daría a largo plazo y sería el resultado de dejar que los acontecimientos evolucionen en forma natural. Quiero recordarles que una epidemia cualquiera se inicia sola, afecta a todos los susceptibles, a los que tienen que enfermar o a los que pueden morir, como es el caso de esta, y se acaba sola. Ella va disminuyendo sola en la misma medida que va agotando los susceptibles, que dijimos que era el 100% de la población. Entonces, queda en juego una pregunta obligada. ¿Será necesario dejar que los acontecimientos evolucionen en forma natural o actuar inmediatamente, como se está haciendo, y reducir los daños que se viven a lo largo del país? Se insiste en que la atención a la pandemia debe tener un enfoque colectivo de salud pública que abarque todo, principalmente los medios y condiciones de vida de la población, pero además que atienda adecuadamente los efectos negativos de enfermar o morir de un modo individual en una adecuada infraestructura de servicios de atención de daños de toda la población afectada. Hay muchas investigaciones que serán tratadas más adelantadas, porque a estas alturas de la pandemia, 6 meses después, es mucho lo que se ha aprendido y todavía mucho lo que falta por aprender a nivel mundial. Y ya se ha elaborado una serie de vacunas en una carrera en donde tiene muchísima influencia la visión que se tenga en cada país de la salud y del tratamiento de esta población. Ese tema lo abordará adelante otro compañero. No se dispone en la actualidad de este recurso, sino de unas 4 conocidas o que están en fase ya de probar la efectividad sin daño de la vacuna y que tenga buena respuesta. Los mensajes de la pandemia es que el correlato del capitalismo conocido como neoliberalismo o la última versión del capitalismo ha quedado en evidencia, así lo señala Borón, y nos enfrentamos a un capitalismo pospandemia que nos obliga a alejarnos de un modelo de consumo insaciable del metabolismo voraz de la mercancía para construir un nuevo modelo de resistencia contrahegemónico, una nueva ética de los modos de vida, según Brecht. Es un momento estelar de los pueblos en rebeldía que no podemos dejar pasar. No nos encontrábamos en un mundo normal antes de la pandemia, como señala Boaventura de Sousa. Estábamos en un mundo desigual, explotador, excluyente, aniquilador del ecosistema, sin acceso a la salud y la alimentación como un derecho. A ese mundo en crisis
el virus lo puso en emergencia y de allí en unos días a cuidados intensivos, para que sus gobiernos decidieran como terapia extrema salvar a la economía antes de que salvar al ser humano. Mujeres y hombres que fallecían sin despedirse. Su lógica histórica se puso una vez más a prueba. La pandemia vino a hacer y a evidenciar y desenmascarar las grandes falencias y la agresividad del sistema del mundo neoliberal. No es el COVID-19 un virus que nos afecta a todos por igual. Es una situación determinada por la condición de clase. No todos tenemos balcones para cantar, como se ha difundido en los medios de comunicación. Están los excluidos, los explotados, cuya cuarentena está mediada por la necesidad para garantizar sus condiciones de vida esenciales. Están los países sur-sur, agredidos y amenazados, sin acceso a fuentes de financiamiento internacional y sin masas monetarias y liquidez por bloqueo económico y financiero. En la forma de enfermar y morir no hay igualdad posible. Es una condición histórica. Patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos. Los que se enfrentaron siempre mantuvieron una lucha constante, velada unas veces, franca y abierta otras. Esta lucha se multiplica, se diversifica, se proyecta como un necesario escenario de total actualidad. Es la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días y esta no es una excepción. Estamos obligados a seguir de pie, luchando y resistiendo. La importancia de analizar entonces los indicadores de salud de manera secuencial en el transcurso del desarrollo de un evento o daño que afecte a grandes masas de población se basa en demostrar la transparencia y confiabilidad de un sistema de información que debe ser oportuno y verificable. En nuestro caso, ese sistema se denomina Sistema Unificado de Indicadores de Salud SUIS, del que dependerá la credibilidad del reporte mundial que nuestras autoridades deben realizar obligatoriamente cuando se refiere a una enfermedad infectocontagiosa como lo es el COVID-19 a la Organización Mundial de la Salud. A continuación presentamos el análisis de la pandemia y queremos hacer o hicimos un análisis comparativo de los resultados obtenidos por el profesor Rodolfo Gómez de la Escuela de Formación Argimiro Gabaldón, que generosamente nos permite acceder a ellos, desde el 23 de septiembre del 2020, donde va explicando a través de un modelo matemático de pronóstico de la pandemia y lo hizo como respuesta a las aseveraciones del doctor Julio Castro, epidemiólogo asesor de la OMS, de la OPS Venezuela, quien no reconoce en primer lugar al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moro, y quien no reconoce y cuestiona la veracidad y la capacidad del sistema de salud venezolano para enfrentar la pandemia. El doctor Castro realmente no podía creer que el sistema de referencia de salud más desarrollado del mundo, en lo que se refiere a la atención médica hospitalaria compleja, de tecnología de punta, con el mejor capital humano desarrollado y especializado, a la vez también uno de los más caros del mundo, como era el de Estados Unidos de América o el viejo continente, países como España, Italia y Reino Unido fuesen los primeros en ser desbordados en las primeras semanas de las pandemias estos países. Es necesario resaltar para todos que España y el Reino Unido fueron catalogados siempre como los principales y mejores sistemas sanitarios de atención en el mundo y fueron el modelo a seguir por muchos de nuestros países a través de la Organización Mundial de la Salud. Era imposible entender por qué colapsaban y solo al profundizar en el análisis y avanzar en la epidemia se evidenció que todos estos sistemas de salud se les habían hecho enormes recortes en sus presupuestos sanitarios hechos por los gobiernos liberales de la época
y a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional a la Unión Europea. Eran los responsables de la mercantilización de la salud, la depauperación del sistema, hasta convertirlo en uno de los mercados más rentables e inhumanos. Los resultados aportados por el trabajo del profesor Rodolfo Gómez se comparó con el informe epidemiológico que se realiza diariamente en la Comisión Científica de Salud del Consejo de Corpo Mérida por el doctor Leonera, un epidemiólogo. Y ahí pudimos observar y comparar que siendo, Johnny lo hacía por los resultados lineales, el estudio de las tasas día a día, con la información que se manda oficialmente. El profesor Gómez lo hacía también con ese diseño de dos curvas hipotéticas que se planteó en el crecimiento del análisis a partir del 1 de septiembre. La primera, se hicieron dos curvas, una exponencial y otra lineal, de crecimiento lineal. Y en el medio de ambas curvas se proyectó como hasta dónde debía llegar la epidemia a nivel del país, y en otro color se iba marcándose lo que se iba dando en cifras reales. En la primera etapa del crecimiento exponencial fue a una tasa de 2,12% diario, y la opción lineal fueron de 913 casos diarios. Para la semana 3 se ajustó esa exponencial a 1,73 diarios, estoy hablando solo de septiembre, y los casos diarios a 1.062, ambos según los promedios de la primera quincena. Se podía observar cómo la curva real empezó por encima del modelo menos favorable hasta el día 9, estamos en septiembre, cuando empezó a decrecer respecto a esa estimación. Al 22 de septiembre ya está por debajo de la curva exponencial de 5.397 casos. Y a esa fecha se parece más y está más cerca de la hipótesis lineal, aún por encima con 596 casos, pero en clara tendencia a cruzarse con ella en pocos días. En el gráfico número 2, que muestra el crecimiento diario del porcentaje lineal, también aparecen entonces que se comporta como lo esperábamos, y va decayendo la pandemia. ¿Qué se concluye de estos estudios? Que hay que disminuir un subregistro que está presente en las cifras que pueden ser constatadas diariamente, que hay que recuperar la aplicación de tratamientos y controlar con mayor eficacia el desvío de tratamientos hacia otro tipo de negocios terroristas y egicidas, y que hay que hacer cumplir con las medidas de prevención de este punto invisible. Se mantienen los índices de letalidad y mortalidad moderados y se puede publicar precisamente todos estos casos. Esto comparado con el trabajo de Mérida nos da a nosotros los mismos componentes. Mérida la tenemos desde el 1 de septiembre y comparado con el mundo estamos en esta situación. Una curva que ni siquiera sale en los primeros lugares del país, ni sale en las cifras. Venezuela no se reporta entre las cifras de los países de Sudamérica afectados, a pesar de que tiene toda una frontera que ahí lo disminuye. En el estado de Mérida todo se ha concentrado en 4 municipios: Alberto Adriani, Campo Elías y Tobar. Y se aprecia que en este mes de septiembre hubo una alza de datos el día 12 de septiembre. Todo esto tiene una explicación perfecta. Mérida era la que no tenía ningún caso hasta que se tomó una medida nacional de la recepción de los connacionales, y sabemos que también era esperable que esto pasase. Mérida tiene solamente una contradicción, digámoslo así. Todos sus valores en tasas están por debajo de la tasa del país. No estamos en un yo sé, aquí esto se apagó, no importa. Aquí esto se apagó. Finalmente, o sea, Mérida se mantiene con los municipios que acabamos de nombrar, influenciados por el área panamericana, o sea, las zonas de desarrollo y de desplazamiento
de la situación. Lo que logramos con esa comparación fundamentalmente fue ver que con dos modelos de pronóstico y una información precisa y oportuna se podía ir llevando y direccionando, que es lo que más nos importaba, cuál era la actividad colectiva, ya que el sistema de atención venezolano se fijó, todo el programa de la Comisión Presidencial estableció la conjunción de la actividad a nivel hospitalaria y de la actividad en puestos centinela y todo el trabajo que tenía que hacerse con ese gran aporte de las brigadas y con la utilización de barrio adentro. ¿Qué pasa en Mérida? En Mérida tenemos una situación política importante y tenemos dentro de esta propia estructura focos de oposición que plantean dificultades en el manejo de las estadísticas por un lado y en otra en el propio manejo y difusión a las redes de la situación real del Estado. El Estado no está en una situación crítica, ni en casos ni en condiciones de los pacientes. Lo que sí tenemos es una falta de coordinación porque hay dos cabezas, estamos respondiendo a dos sistemas que no se cruzan en uno solo y que y uno lo hace antagonista del otro. La situación de los casos de Mérida y del hospital serán analizados posteriormente por el compañero, uno de nuestros compañeros del Consejo Científico y de la Comisión, sumamente reconocido, y por barrio adentro. ¿Qué queremos decirles a los diputados? Necesitamos la incorporación de ustedes y el reconocimiento de cuáles son las áreas priorizadas de los circuitos de los cuales ustedes representan, para que sepan cuáles son las parroquias de esos municipios que ustedes representan y poder de esa manera dirigir el cerco epidemiológico que hasta este momento ha sido muy reactivo, solamente a cuando se nos dice de cuál es el caso confirmado y si las instituciones reportan como debe ser en todo momento. Los datos han escaseado, no se llenan generalmente las fichas epidemiológicas y se conocen muchas veces por la gente. Por eso es necesario que tengamos esa discusión. Ya al tener la información sujeta a sectores pequeños, parroquias, las brigadas, esa hermosa idea del PSUV de fortalecer con su militancia, con todos los frentes de acción de los barrios adentro, Frente Francisco de Miranda, todos los actores que están involucrados pueden hacer el cerco del epidemiológico, porque quiero decirles de nuevo, esta epidemia se gana aquí en Mérida con el trabajo colectivo. Venezuela decidió por la gente, decidió por el humanismo, decidió por la vida. Por lo tanto, no ha escatimado esfuerzos para resolver esta situación a nivel mundial. ¿Qué queremos? A nivel nacional, disculpen. ¿Qué queremos? Que la gente nuestra población, no pierda la esperanza que hasta este momento lo ha sostenido. No es lo mismo vivir en un país en donde uno sabe que si me enfermo, que tengo toda la posibilidad de que pase, voy a estar atendido en forma gratuita, en forma cálida, en forma humana y ojalá que sea en los primeros momentos de la infección. Y que si me toca por mala suerte quedar en un área hospitalaria por una complicación grave, también tendré solidariamente el apoyo del Estado. De eso se trata. Pero lo que necesitamos es cortar la transmisión a nivel de la comunidad. Ya los connacionales no son un problema para nosotros. Entonces tenemos que esforzarnos en ese trabajo. Y es ahí donde les decía el acompañamiento de los candidatos. Y toda la propuesta de las brigadas y cómo funciona y cuál es esa participación comunitaria y esa protección es la que tenemos que darle a la salud mental de la población, a que no caiga en pánico, a que no sea manipulada por los medios de comunicación. Hay una guerra abierta completamente en generar
ruido y malestar a la población. Y eso es uno de los enfoques principales que debe tener los delegados los candidatos, perdón, a diputados a la Asamblea Nacional. Yo quisiera, hay muchas cosas por decir, pero la reflexión central está ahí. Es un problema de Estado, es un problema colectivo. Venezuela ha dado ejemplo al mundo de cuál ha sido su propuesta. Y entonces quería terminar con algo del comandante Hugo Chávez Frías. Cada día el mundo está más esperanzado con la revolución bolivariana. No podemos fallarle al mundo. De lo que pasa en Venezuela, del éxito de nuestra revolución, puede depender el futuro y la salvación de este planeta. Los que no creían en Venezuela se sorprenden a nivel mundial con los resultados de cómo ha enfrentado esta pandemia. Y, repito, vamos a ganarla en muy poco tiempo. Y a ustedes les tocará en la nueva Asamblea Nacional, de la cual no tenemos ninguna duda, conocer, no es que se vuelvan expertos, como decía la camarada Silvia Flores, no es que todos se vuelvan expertos, no estamos formando ni médicos ni epidemiólogos, estamos formando a los actores que junto con la población van a hacer cumplir, van a legislar para que no se pierda todos los avances. Recuerden que el buen vivir se caracterizó por las misiones y entonces el reforzamiento y el apoyo a todas y cada una de las misiones es uno de los trabajos fundamentales. Mantener la salud como lo que es un deber, un derecho del Estado venezolano. Todos los que nacen ahorita están protegidos y no lo saben. Y entonces por eso a veces no le dan la mayor importancia. Y por favor, el cumplimiento de las medidas de prevención, porque así como es de letal este virus, también tiene la posibilidad de evitar el contagio con unas medidas extraordinariamente sencillas que les pedimos a los candidatos sean los primeros que las hagan y las cuiden. ¿Por qué se enferman los chavistas? Porque están todo el tiempo en la calle apoyando a la población. Los necesitamos vivos, los necesitamos sanos, los necesitamos luchando. Muchísimas gracias. Buenos días, amigos. Un gran saludo al Centro de Altos Estudios de Investigación Bolivariano, el CEIBA, y al Plan de Formación para los Candidatos y Candidatas de la Patria. Les habla la doctora Moraima Salazar, subdirectora de la Fundación Misión Barrio Adentro, aquí en el estado Mérida. Es un honor y un placer para mí formar parte de este plan de formación para ustedes, ya que es un trabajo articulado y unísono en sentido de todos los actores y las fuerzas vivas de nuestro gobierno nacional y pues rumbo a la asamblea, pues el sector salud y nosotros conjuntamente con la Misión Barrio Adentro debemos estar muy articulados. Inicio mi exposición continuando con la exposición que hizo la doctora Carlota en referente al COVID, ¿sí? Y algún marco teórico, pues les hago un marco teórico sobre, ¿verdad?, los casos y lo que es el COVID. Ella lo explicaba muy bien y los tiempos y el mecanismo de acción, el mecanismo de transmisión, ¿verdad? Nosotros ya a 6 meses de estar enfrentando esta pandemia, pues realmente hemos escuchado mucho sobre de su transmisión y su prevención sobre todo. Y precisamente en esa parte es que estamos nosotros más enfocados, en la parte de promoción y prevención para la que fuimos creados o iniciados nosotros los médicos integrales comunitarios. Paso con decir que soy médico general integral formada en la Universidad de Ciencias de la Salud y que estoy acá al frente de esta misión en el Estado y nos tocó pues vivir esta pandemia.
En estos tiempos de paz, como decía nuestro presidente Chávez, cuando inicia Misión Barrio Adentro, la salud dejó de ser un privilegio de pocos para ser un beneficio de todos, parafraseando lo que nuestro comandante Chávez decía. Incluso pues todavía la Misión Barrio Adentro luchando contra este modelo capitalista de medicina que se instala o se instaló en nuestro país desde mucho tiempo. Nosotros, médicos integrales comunitarios, hemos dado la batalla y hemos estado en la calle, en las comunidades, desde el inicio de nuestra carrera. Y somos pues el liderazgo actual de estas acciones de salud comunitaria. Actualmente en nuestro estado Mérida pues está conformado por 18 ASIC. Estos son áreas de salud integral comunitarias, como lo expresa la Gaceta del 19 de enero del 2019, donde ya el Estado o el sistema de salud se rige por las áreas integrales comunitarias. Los 23 municipios están adosados a estos 18 ASIC, ya que se contemplan por la creación de los centros integrales de diagnóstico, los CDI. Aunados a estos, se crearon las 502 brigadas de salud comunitarias que al inicio de la pandemia y que se conforman todavía o que se integran o que se nutren con estas brigadas de prevención creadas por el presidente Nicolás Maduro hace unos días atrás, donde hace más insistencia en esta creación de brigadas con las fuerzas activas y vivas de la comunidad. Claro, respetando los protocolos de prevención, ¿sí? Sobre todo para evitar el contagio, ¿no? A estos camaradas, compatriotas que están ayudando o nutriendo estas brigadas de salud. Estas brigadas nacen en un sistema de abordaje casa a casa. Como les decía, son 502 que están conformadas con los médicos integrales comunitarios, la misión médica cubana, las brigadas de atención, o Somos Venezuela, los cuadrantes de paz, seguridad, las VC, los CLAP, los jefes de calle, los comités de salud, que estamos en inicio de estar la activación, la promoción social. Todo esto aunado a unos grupos que a lo largo y ancho de la geografía merideña han estado visitando en dependencia de los casos o en dependencia de los planes estratégicos, dependiendo de los análisis que se hacen epidemiológicos, como ustedes escucharon con la doctora Carlota, de algunos municipios y parroquias, cómo se vaya moviendo el virus. En nuestro estado, el Ministerio de Salud, el 27 de julio nos emana una actualización de protocolo de tratamiento que van dirigidos a 4 tipos de pacientes: los asintomáticos, los sintomáticos leves, los sintomáticos leves con morbilidad y los que están en estado de gravedad. De esto pues va a profundizar el doctor Goyo, que es el encargado en la comisión presidencial de hablar de este fin. Tenemos fases de atención, son 4 fases las que tenemos establecidas. En la primera fase es una atención primaria de salud que va en la comunidad. En la segunda fase, las atenciones en los CDI, que sería una de mediana gravedad, y en la red comunal. De esta fase se determina en dependencia de la condición del paciente, si pasa a la fase 3 o regresa a la fase 1, que sería en su domicilio o comunidad. La fase 3 sería un centinela o la atención de los centinelas, que sabemos que en nuestro estado están los 2, que es el HULA y está el Hospital 4 del Vigía Hugo Chávez Fría. Y tenemos la cuarta fase, que ya sería el manejo de cadáveres. Paso y hablando de esto, tenemos algunas cifras importantes hasta el día de hoy. Mérida se maneja con 1.556 casos positivos, de los cuales
1.014 están recuperados, que eso representa alrededor de un 65% de esta data activa. Y estos 44 fallecidos que se registran hasta ahora. Tenemos un sistema patria, como ustedes lo saben, es una gran herramienta, siempre lo hemos dicho, que nos ayuda al equipo de salud con nuestro sistema patria, que es una gran herramienta para nosotros los equipos de salud y estas brigadas que anteriormente les mencioné, ya que nos lleva en tiempo y espacio a la realidad de algunos pacientes que quizás no acuden a algún centro de salud por alguna sintomatología leve o que simplemente se registran porque, bueno, están en este sistema beneficiados, ¿verdad?, por nuestro gobierno nacional y que brindando no solamente el apoyo económico que puede venir por este sistema, sino también el apoyo en salud, el apoyo integral, que es lo que quiere nuestro presidente Nicolás Maduro y como lo viene con toda la visión de nuestro comandante Chávez. De este sistema les puedo hablar que tenemos 3 encuestas, ya en la tercera encuesta tenemos actualmente registrados 2.405 compatriotas que han respondido a estos cuestionarios y que han indicado que tienen alguna sintomatología o alguna comorbilidad o algún problema de salud que el equipo pueda ir a visitar. De esta data registrada hemos abordado 2.365, casi un 95%, ya que todos los días nos van generando estas datas y pues bueno, el equipo de salud se va planificando para ir a hacer estas visitas. Aquí en esta parte nos ayuda mucho la Misión Médica Cubana, que es la que se encuentra el 80% a cargo de esto, ya que el otro por ciento está haciendo el pesquisaje contra otras enfermedades y bueno, buscando estos casos en la comuna. De las pruebas rápidas, nosotros también manejamos tanto las pruebas rápidas como las pruebas moleculares. Tenemos registrados hasta la fecha 58.472 pruebas rápidas, que son las PDR. Ellas se manejan o se diligencian en dependencia de la sintomatología o del cerco epidemiológico. Recordemos que, bueno, nuestro estado Mérida ha sido beneficiado en varias oportunidades, sin embargo, por la geografía y porque tenemos que hacer puente aéreo en diferentes momentos, no tenemos un laboratorio, que es una de nuestras debilidades aquí en el estado, para la prueba molecular, pues se nos retrasan un poco los resultados. Sin embargo, pues estamos haciendo las gestiones para poder institucionalizar o si crear algún laboratorio que nos pueda descentralizar un poco estos resultados para la zona andina, ya que en prueba molecular llevamos 10.105 PCR realizadas y pues tenemos alrededor de más o menos 1.500 de los que estamos esperando resultados, pero bueno, algunos son incluso también porque están en otros estados y hay se hace un poquito engorroso esa parte por la lejanía de nuestro estado a la parte central. Sin embargo, de estas PCR, bueno, tenemos los 1.556 confirmados y 6.599 negativos, que esos son los resultados que hemos recibido por el Instituto Nacional de Higiene o del IBI también. Entre las actividades o la planificación o las estrategias de trabajo, sí, para nosotros seguir en esta atención durante esta pandemia, es la activación de los comités de salud. Nosotros tenemos que hacer un engranaje, el equipo, y por eso exhorto a todos los candidatos para que ahorita, conjuntamente con la Dirección Nacional, que la agarró la doctora Asia Villegas, de la Coordinación de Promoción Social Comunitaria, en videoconferencia en este momento con todos los coordinadores de promoción de salud,
estábamos planificando estas estrategias y estas asambleas comunitarias que se deben de llevar a cabo todos los primeros de mes para nosotros hacer una retroalimentación. Entonces, ahí nuestra misión necesita integrar el trabajo de ustedes en estas asambleas para que se fortalezcan y se nutran de estas fuerzas vivas. Por supuesto, manteniendo todas las medidas de seguridad emanadas protocolares. Tenemos ampliar como los cercos epidemiológicos, también estamos en dependencia de los análisis que se hacen, los 4 o 5 municipios ya mencionados, ¿verdad? Empezando por nuestro municipio Alberto Adriani, que ha sido uno de los mayores focos en nuestro estado, sobre todo el kilómetro 15, y estas parroquias aledañas, bueno, la Rómulo Gallegos, la Presidente Páez, y ahorita vamos a empezar a trabajar en la Julido Méndez por el número de casos y ocurrencia de esta incidencia de casos en este municipio. Posteriormente, seguido el municipio Libertador, también tenemos que hacer un trabajo un poco más incisivo en estas parroquias, la Domingo Peña, la Vega, Spinettivini, y así en Campo Elías también, Matriz, Fernández Peña, Montalbán, que son las 3 parroquias principales. Tobar, también el municipio de Tobar, recordemos que al principio fue uno de los primeros focos que tenemos, el municipio de Tobar y en la parroquia Tobar, con 60 casos hasta el momento. Tenemos una gran data de fallecidos, entre los 44, en el municipio Alberto Adriani. Entonces, todo esto nos da a nosotros las estrategias para abordar y crear planes de acción a corto plazo y mediano plazo, pues ya para ver la retroalimentación. Importante herramienta, los comités de salud, los que están empezando a nosotros a crear. Tenemos hasta ahora creados 74 comités de salud, pero debemos de tener, o la meta es crear 500 comités de salud, ya que serían uno por cada consultorio médico popular. Paso y digo la estadística de estos consultorios. En el estado tenemos 542 consultorios, de los cuales 303 son pertenecientes a la red Barrio Adentro y 239 a la red comunal Dirección de Salud del Estado Corposalud, conjunto con la administración de algunos centros especializados o ambulatorios especializados como el Centro Materno, que son de administración de ellos. Sin embargo, es un sistema único de salud, eso es lo que perseguimos, incluso con el Congreso anteriormente, el año pasado, que pedimos que se haga un solo sistema de salud y estamos luchando para eso y en el trabajo. Para finalizar, le digo, bueno, el coronavirus no es solo la mayor epidemia en que estamos afrontando, que nos tocó afrontar a todos, sino es la mayor crisis social que tenemos en estos tiempos de paz, ya que nos lleva a tomar decisiones y a gestionar o a destinar recursos que se estaban poniendo o se estaban derivando para otros programas, para nosotros hacer fortalecer nuestro sistema de salud, como la construcción de quirófanos u otros centros de salud. Sin embargo, todos estos recursos, pues bueno, han sido mermados y están siendo canalizados para enfrentar nuestra pandemia. Frente a un bloqueo criminal, que bueno, el sector salud no se escapa de esto y que nos pega a todos, y más que de los números, yo les puedo decir que detrás de todos los números que nosotros vemos en las estadísticas y todo lo que vamos analizando, bueno, hay una gran población, un pueblo que está con las esperanzas puestas, primero en ganar la asamblea, en regresar a la asamblea, recuperarla, recuperar el concepto o mantener el concepto de una medicina comunitaria para lo que fuimos formados. Barrio Adentro está en la calle, conjuntamente Comisión Médica Cubana, que son los aliados de nosotros en el país, inmunizando, pesquisando, atendiendo los casos COVID, no COVID,
estamos atendiendo casos de malaria en toda la zona panamericana, dengue, estamos con la ruta materna, la atención a los discapacitados con el movimiento Paz y Vida, la misión José Gregorio Hernández, estamos con los compañeros de Misión Sonrisa, con los compañeros de Misión Milagro, que estamos haciendo convenios ahorita para iniciar estas operaciones, que son más de 2.000 que tenemos en lista, y a ver si se puede estos compañeros pues darles este beneficio de salud. Hay una sinergia entre todas las misiones e instituciones para transformar y para seguir llevándole la salud al pueblo, garantizar el derecho innato de todos nuestros ciudadanos. Más que los números representan, pues hay todo un pueblo, como les dije, para nosotros seguir dándole la salud y hacer un gran equipo. Es la hora y el momento para trabajar por los 18 así, los 23 municipios y todas nuestras parroquias. Aquí está el equipo de Barrio Adentro, nuestros médicos integrales comunitarios, la misión médica cubana, que está prestos para hacer el gran equipo con ustedes candidatos y apoyarnos para enfrentar y seguir enfrentando la pandemia, porque cada día lo que ya al inicio, y lo van a ver con el doctor Goyo, con la cuestión del tratamiento, lo que al inicio quizás servía, ahora de repente ya no sirve, o de repente ya pasa a un segundo plano, o fortalece otros protocolos. Entonces es mejor estar siempre a la vanguardia, y eso lo podemos hacer, como decía la doctora Carlota, ganar la pandemia es en la calle, no en los hospitales, en la calle, y tratar la prevención y la promoción, porque esa es la única vacuna hasta ahora que tenemos, promoción de salud. Después de oír la extraordinaria presentación de la doctora Carlota Pereira, obviamente no voy a repetir cosas excelentemente dichas en su alocución sobre lo que es la simbiosis de un problema biológico y un problema social enmarcado dentro del contexto de la evolución de la pandemia en Venezuela. Voy a referirme de manera puntual a algunos aspectos que previamente no se han tocado. Debemos comenzar por establecer algunos aspectos biológicos de los agentes infecciosos relacionados con la vida del hombre. El instinto para conservar la vida es la fuerza más poderosa de la existencia. Supera al reproductor y al de adquirir poder o conocimiento. La enfermedad per se ha sido siempre un gran unificador social. Es el evento existencial que por su universalidad hace comprensible la igualdad fundamental de nuestra especie y la razón para acciones individuales y colectivas más nobles en la convivencia humana. Las enfermedades infecciosas en general tienen la misma antigüedad que la individualidad biológica del hombre. Son los eventos más frecuentes en todas las etapas de la vida humana. Han ocurrido modalidades originadas en las variaciones del medio ambiente impuestas por el desarrollo socioeconómico o por el progreso médico. En este último siglo hemos alterado tanto el equilibrio biológico alcanzado durante millones de años, se le ha trastornado en tal magnitud que muchos consideran que no se puede ir plus ultra sin poner en serio en peligro a las generaciones venideras. Habida cuenta de la situación actual y de las tendencias históricas, es posible inferir que continuarán apareciendo enfermedades infecciosas nuevas, emergentes o reemergentes. En términos generales, los humanos somos una república de células y estamos compuestos por unos 5 por 10 a la 13, o sea, 50 millones de células. Tenemos 10 veces más bacterias que células. Este hecho es de fundamental importancia para entender que
dentro del enfoque del manejo biológico de la afección por el virus, se requiere hacer un pacto. Ese pacto tiene que ver con el modo de mejorar el tratamiento sin traer consecuencias futuras para la existencia del hombre sobre el planeta. Las enfermedades infecciosas contribuyen con unos 15 millones de muertes en la Tierra anualmente. Aproximadamente el 25% de los fallecidos obedece a problemas infecciosos. Se llama emergente una enfermedad aquella que aparece o es reconocida en una población por primera vez, o que puede haber existido previamente, pero está aumentando muy rápidamente su incidencia en un área geográfica determinada. Y estas infecciones emergentes, cuya incidencia humana ha aumentado en las últimas 2 décadas, amenaza con aumentar en un futuro, y la existencia o la aparición del COVID-19 es un evento que evidentemente ha puesto en evidencia, valga la redundancia, de que el concepto antropocéntrico del hombre, de que ocupa en la Tierra el elemento fundamental, está fuera de contexto, y lo ha demostrado el virus, como en su afán, en su modo de desarrollarse, ha abatido todos los modelos existentes en su función de poder infectar a todos los grupos etarios en las distintas condiciones socioeconómicas o religiosas que tenga un individuo. La doctora Carlota definió en forma importante lo que era una pandemia. Y en realidad una pandemia es una epidemia que se ha avanzado en el área geográfica y se describe formalmente como una propagación mundial de una nueva enfermedad. Y la epidemia es el aumento importante en un territorio y en un momento determinado del número de personas afectadas por una enfermedad infecciosa. Visto así, el COVID-19 y la política o los candidatos a ocupar la Asamblea Nacional, estimo que hay 3 elementos importantísimos que tienen que tomarse en consideración para los candidatos. 1, el reconocimiento del COVID-19 dentro del proceso electoral. 2, el reconocimiento de la solidaridad que ha emanado como consecuencia de esta pandemia. Y 3, la necesidad que tiene el político del conocimiento del impacto local en su área geográfica a la cual él representa. El proceso electoral y el COVID tiene una connotación un poco distinta a la que algunos autores han mencionado. En relación, si se debe hacer un proceso electoral en plena pandemia. Obviamente ese no es el punto a discutir. Hay más de 22 países que han hecho procesos electorales. Y las consecuencias del proceso electoral en relación a la evolución de la enfermedad no puede ser comparable a nuestro país, puesto que la evolución del COVID, como lo demostró la doctora Carlota Pereira, en nuestro país es totalmente distinta y no es comparable a lo que se tiene, a la experiencia que se tiene aún en los países fronterizos de Venezuela o países lejanos. No han tenido nuestra misma experiencia. Por lo tanto, no se puede equiparar que lo que haya sucedido como consecuencia de aquí vaya a suceder. Pero sí es importante tenerlo claro, porque al tener claro que existen 20 millones de votantes, que existen 15.000 centros electorales, 45.000 mesas y un promedio de 70 a 100 personas que durante una hora pueden ir a votar, es obvio que allí implican 2 elementos que necesita tener muy claro
nuestros candidatos a la Asamblea Nacional. Uno es la movilidad. Todo esto genera un aumento de la movilidad y por lo tanto un aumento de la probabilidad de contagio. Dos, las posibles reuniones, así sean pequeñas o en mayor número, que eventualmente tienen que suscitarse como consecuencia de, pero que se deben extremar las medidas preventivas. Hasta ahora, a pesar de los adelantos que se tienen en los últimos 9 meses sobre el tratamiento de la enfermedad, no hay vacuna y no hay un tratamiento seguro que pueda salvar a los pacientes en estado crítico. De modo que los 3 aspectos fundamentales preventivos permanecen como de primer orden: lavado de manos, mascarilla y el lavado de manos, la mascarilla, constituye junto con el aislamiento los elementos fundamentales. Hay que diferenciar aislamiento de cuarentena. Cuarentena es un término utilizado desde 1543 a raíz de una de las primeras pandemias, la peste negra, donde durante 40 días se evitaba el desembarco de los barcos a tierra, de las personas, de los barcos a tierra firme. Eso se llamó cuarentena porque eran 40 días que se establecían como seguridad para disminuir el contagio de la enfermedad. Hoy día, además de la cuarentena, hay que establecer que el aislamiento, como el que se tiene en esta reunión y debe ser de primer orden en todas las reuniones, aún pequeñas, junto con la mascarilla, como elementos que no tienen por ahora sustituto en el manejo de la prevención de la enfermedad. La solidaridad. Evidentemente que el COVID, como todas estas enfermedades, la historia lo ha mostrado de esa forma, genera en el hombre un gran sentimiento de ponerse en el lugar del otro, de lo que es en términos médicos llamado compasión, ser solidario con lo que nos ocurre en el medio donde convivimos. Este aspecto es importantísimo tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo, porque esa compasión, esa solidaridad para el político debería traducirse en la necesidad que tiene de aprender un poco más sobre la enfermedad y de generar y auspiciar, exhortar ideas que puedan ayudar a combatir la enfermedad en el local, en el área geográfica donde él vive, bien sea en el estado, en el municipio o en la parroquia. Es decir, este conocimiento, este sentimiento que despierta la enfermedad debería permitirle con mayor énfasis al político en ayudar a dar ideas y apoyar ideas que permitan mejorar la calidad de atención y la prevención del COVID. Y por supuesto, la doctora Moraima desarrolló un aspecto que tiene que ver y que debe ser evaluado muy de cerca por los diferentes candidatos en las distintas áreas geográficas del Estado. Es el conocimiento que se tiene actualmente desde el punto de vista técnico de cómo se ha comportado el virus en el Vigía, en la zona panamericana, en el Páramo y en el Libertador o en las distintas áreas geográficas que representan nuestro candidato. Este conocimiento no solamente es que es válido, yo diría que sería de obligatorio estudio por parte de las personas que nos representarán en la Asamblea Nacional, porque de esa manera pudieran contribuir de una manera decisiva a la toma de decisiones de
aspectos positivos que deben ser aprobados en el manejo de la pandemia. Por ejemplo, en nuestra reciente visita a Caracas, hemos propuesto la necesidad de que se realicen pruebas de PCR, reacción en cadena de polimerasa inmediata. Es obvio que esta prueba es la prueba de oro para el diagnóstico de la enfermedad. Existen para el diagnóstico de la enfermedad 3 tipos de pruebas. Una prueba que se llama PDR, que actualmente se utiliza, es la prueba que permite reconocer el estado de inmunidad, es decir, la respuesta inmunológica del individuo ante la infección. Se trata de la cuantificación de la presencia o ausencia de la inmunoglobulina M, que indica enfermedad activa, y o de la inmunoglobulina G, que indica que tiene experiencia y que el paciente ya ha tenido experiencia con el coronavirus. Esta prueba ha sido objeto de múltiples, se le ha achacado que no es útil para el diagnóstico, que no sirve para el seguimiento, pero en realidad todo esto depende de 3 factores. Primer factor tiene que ver el fabricante de la prueba. La sensibilidad de la prueba en los distintos fabricantes varía. 2, del momento en que se le hace al huésped la prueba. Es obvio que nosotros al momento que hacemos la prueba no tenemos la fecha exacta en la cual el individuo pudo haber contactado con el virus. No hay manera que usted pueda decir con absoluta y total certeza usted lo hizo el día 5 o 6 días antes de que yo le estoy haciendo la prueba. Eso no es posible. Y el tercer elemento que tiene que ver con esto es, por supuesto, la cantidad, la cuantificación de los niveles séricos presentes en el individuo que sean susceptibles de ser captados por la prueba en cuestión. Pero definitivamente esta prueba usada en Venezuela y usada en diferentes lugares del mundo, en todos los lugares del mundo, tiene un lugar, tiene una utilidad. Es tanto así que el estudio de la seroprevalencia, que es el conocimiento del estado de inmunidad de un área determinada, permitirá reconocer cuántas personas, como una comunidad se encuentra protegida por haber adquirido la enfermedad. En nuestro medio, después de haber visto aproximadamente unas 4.000 pruebas hechas en el estado, nosotros no llegamos al 2% de seroprevalencia. Es una seroprevalencia extremadamente baja. Se requiere para una inmunidad llamada inmunidad de rebaño, de que se tenga un número superior al 70% de positividad para reconocer que esa población está inmune, está protegida contra el virus. Asimismo, la otra prueba que se realiza con la finalidad de hacer el diagnóstico y se conceptualiza hoy en día como la prueba de oro, tiene también algunos elementos que solamente pueden ser evaluados por los expertos, es la PCR, la reacción en cadena de polimerasa. Es la detección del coronavirus a través del hisopado nasofaríngeo. Esta prueba tiene algunas debilidades para nosotros. Se aumentan porque hay que enviar la muestra a Caracas. Entre el momento de envío, el momento de realización de la prueba y de regresar la respuesta es bastante largo. Esto dificulta totalmente la toma de decisiones sobre el manejo de los casos, el caso índice. Y es obvio que tenemos que manejarnos fundamentalmente con un elemento clínico y esperar la prueba. Tiene este defecto, además de que en algunas circunstancias, como he dicho, se requiere que un experto, cuando la prueba es positiva, después del 7º día, 14º o 21 días, y saliese positiva,
requiere que este elemento sea manejado por personas especialistas en el área. Quizás ahora se anuncia una prueba extremadamente útil, que es la detección de antígenos en suero. Esta prueba es muchísimo más fácil de realizar, el tiempo en que da la respuesta es muy breve y permitirá la toma de decisiones rápidamente. Esta prueba aún no la tenemos, pero se prevé, de acuerdo a las manifestaciones científicas en el mundo, que ya hay áreas donde se han usado como medida para el manejo del COVID. Realmente el coronavirus, de manera muy breve, para poder concentrarme en algunos aspectos prácticos de lo que es el problema en Mérida, el coronavirus debe su nombre al aspecto de su cápsula, que contiene unas proteínas en forma de espigas que le hacen asemejar a una corona. Por eso se llama coronavirus. Esto constituye un grupo de virus capaces de infectar a un gran número de mamíferos y de aves. Y en humanos son capaces de producir resfriado común en un 15 al 30% de los humanos. El coronavirus existe desde 1935-36, se descubrió en pollos y ya desde la década del 60 se hace su descubrimiento en humanos y aparecen en la historia de esta familia 3 eventos importantes. 2000-2001, el SARS-1, 2012, el virus aparecido, el MERS, y recientemente, en diciembre del 2019, el coronavirus aparecido en China. En realidad, no, desde el punto de vista médico, no es la razón de esta conversación, pero lo que importa de manera muy gruesa es que el 80% de los pacientes que se contagian con coronavirus son asintomáticos. El 20% padecen la enfermedad. De ese 20% que padece la enfermedad, el 98% son adultos y el 2% son niños. Pero el tiempo desde que aparece el coronavirus hasta hoy nos ha enseñado algunos aspectos que desconocíamos del virus. Entre ellos, en el caso de los niños, el 90% de los niños también sufren la enfermedad de manera asintomática. Y aún los pacientes que sufren la enfermedad y que logran salir de la enfermedad, sufren 3 a 4 semanas después de haber sufrido la fase aguda del coronavirus, un nuevo síndrome que ha aparecido, que se llama síndrome inflamatorio multisistémico. Esto no lo conocíamos. No conocíamos que los niños, después de a los 2 meses, después de haber padecido el contagio de la enfermedad por coronavirus, pudieran presentar este síndrome. Este síndrome es extremadamente grave y compromete de manera importantísima la vida de los niños. Este síndrome tiene algunas características importantísimas que deben ser conocidas de manera general. En primer lugar, que se describe en personas de 0 a 19 años. Luego, que tiene un parecido con una enfermedad descrita ya hace más de 50 años, que es el síndrome de Kawasaki. El síndrome de Kawasaki es una enfermedad que le hemos visto fundamentalmente, por no decir exclusivamente, en niños, en las cuales los pediatras tenemos
alguna experiencia en Venezuela. En particular en Mérida, en los últimos 5 años tenemos más de 52 casos de enfermedad de Kawasaki. Esta enfermedad se caracteriza básicamente por producir gravísimas lesiones cardíacas, dilatación y aneurisma de las coronarias que condicionan la muerte. No es fácil su diagnóstico si el médico no piensa en ella, porque requiere conocer, reunir toda una serie de signos y síntomas para poder catalogar que se trata de un Kawasaki. Ojos rojos, adenopatías cervicales, descamación de la piel, lengua roja, aframbuesada, labios rojos. Estos aspectos, junto con disminución de la gamma-globulina, aumento del fibrinógeno en el caso de la enfermedad grave, y la leucopenia, conducen al diagnóstico de Kawasaki. Estos mismos elementos se presentan en los niños 1 mes, 2 meses después del coronavirus, y por lo tanto esta nueva enfermedad requiere ser reconocida y debe ser tenida en cuenta por todos los médicos para su diagnóstico. Pero en adultos el asunto es extremadamente grave, porque en adultos, que corresponde al 98% de los casos del coronavirus actualmente, hay un porcentaje de pacientes que cursan con la forma leve, la forma moderada, la forma severa y la forma crítica. Los clínicos no tenemos ninguna forma de poder evidenciar quién puede pasar de la fase leve a la moderada, o de la moderada a la severa, o de la severa a la crítica. Solamente la evaluación médica diaria puede detectar algunos aspectos de deterioro en la evolución del paciente que puedan condicionar que esté pasando de una fase moderada a una fase severa, o de una fase severa a una fase crítica. Esto es importantísimo porque tiene una connotación para el tratamiento. El tratamiento actualmente sugerido para las fases leve y moderada básicamente corresponde a algunos antimicrobianos que tienen acción antiinflamatoria y antiviral, como es la citromicina, como es el trimethoprim sulfa, y como es la tetraciclina, las tetraciclinas dentro de este grupo, una en particular que se usa con esta finalidad. Además de eso, se usan antiinflamatorios, básicamente esteroides, plenamente probado que los esteroides disminuyen el proceso inflamatorio, disminuyen la posibilidad de pasar de una etapa a otra. Estos elementos todavía en conjunto con algunos antiparasitarios que se conocen que también tienen actividad antiviral, como la ivermectina, la nitazoxanida, constituyen parte del tratamiento. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Por qué si existe un antiinflamatorio, un antibiótico y un antiparasitario que eventualmente pueden utilizarse en etapa leve o moderada para controlar la enfermedad, por qué no se usa? ¿O cómo es que se usa? El problema está en que el Estado venezolano, a través de la excelente labor realizada por la Comisión Presidencial para Antimicrobianos, tiene un protocolo previsto para darle a estos pacientes. La extensa bibliografía que diariamente aparece, se han publicado más de 28.000 artículos, de los cuales unos 11.000 artículos lamentablemente no han tenido una revisión por jueces del área previamente que permitan reconocer si de verdad su investigación, las conclusiones son congruentes con el modo en que se hizo la investigación. Esto ha generado que en las distintas áreas
los médicos tomen distintas decisiones para el manejo de esta fase. Acertadamente, el gobierno nacional ha establecido un modelo de tratamiento que hay que entender que este tratamiento no solo debe ser cumplido también por la misión médica cubana, debe ser cumplido por la misión médica cubana, por la misión Barrio Adentro y también por los hospitales. Los hospitales que tienen un área para triaje respiratorio y que evalúan, conocen y establecen el grado de afección de un paciente por coronavirus, tiene la obligación también de tener estos kits, estos combos, como los llaman, con la finalidad de dar un tratamiento coherente a nivel nacional, igual para toda la población. El problema se presenta, además de esto, es en los pacientes severos y críticos. Aquí la situación es extraordinariamente difícil. Difícil por dos razones. Uno, por la tecnología que se requiere para el manejo del paciente, lo cual significa costos y significa también exponer a un grupo importante de expertos y de personal de salud, tanto desde el que hace el aseo del piso, la enfermera, el médico, todo este personal en el cuidado directo del paciente representa pues un gravísimo problema aunado a los costos de los medicamentos. El gobierno nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, pone a disposición o ha enviado a nuestro estado el medicamento de elección, reconocido en el mundo como uno de los mejores medicamentos antivirales. El tratamiento para la etapa crítica y la etapa severa de la enfermedad requiere de tres aspectos: el antiviral, el antiinflamatorio y unos anticuerpos monoclonales para controlar la hiperinflamación. El país garantiza el medicamento más importante, que es el Remdesivir. Eso gratuitamente lo ofrece el Estado venezolano. Hay tratamiento de 5 días y tratamiento de 10 días. El tratamiento de 5 días son de 6 ampollas porque se colocan 2 ampollas el primer día. Y el tratamiento de 10 días son 11 ampollas porque se ponen 2 ampollas el primer día. ¿Cuál es el problema que se ha suscitado por el uso del medicamento? El problema es que nadie puede prever quién eventualmente va a tener mañana coronavirus. Y por ende, esa persona no aparece entre los que se le ha ofrecido el medicamento. El ministerio envía con nombre y apellido y cédula de identidad a cada estado, de acuerdo a lo que soliciten los hospitales Centinela, los envía al estado correspondiente. Debo informar que en Mérida la solicitud de Remdesivir no se hace a través de ningún medio distinto que no sea a través de la dirección del Hospital Universitario de los Andes, que es la doctora Indira Briceño. Ella es la que solicita el medicamento a nivel del ministerio y, por supuesto, para solicitarlo tiene la necesidad de que el paciente esté hospitalizado en el Hospital Centinela y que reúna las condiciones que requiere el medicamento. Una vez que lo tiene el ministerio lo envía a la Autoridad Única de Salud, representada por el doctor Ramón Nieves, quien no hay ningún tiempo entre el momento de entrega en Mérida al doctor Ramón Nieves y el momento de entrega al hospital, porque hemos decidido que en el momento en que llega a las oficinas del Seguro Social coincida con el momento en que algún representante del hospital universitario vaya a buscarlo, de modo que no haya retraso en la utilización del medicamento. Obviamente que la propuesta formal para nosotros en este sentido será que a nivel de la Autoridad Única de Salud pudiéramos tener, no para uso en particular para ninguna persona, sino para el uso en el hospital para la persona que lo requiera,
de unos 2 o 3 set de medicamentos, de modo que en la medida que vayan llegando los pacientes pudieran tener un acceso rápido del medicamento antiviral. Además de la terapia antiviral, se requiere el uso de antiinflamatorios. El antiinflamatorio de elección es la dexametasona, o metilprednisolona, su hermano. Y por supuesto, en algunos protocolos se sugiere el uso de un medicamento o un grupo de medicamentos que bloquean la producción de unas proteínas que producen la hiperinflamación en el paciente gravemente enfermo. Ese medicamento actualmente, entre los medicamentos que se usa en Venezuela, es el tocilizumab. Además del tocilizumab está el anakinra, y además del anakinra hay otro medicamento que se llama ruxolicitinib. Estos medicamentos no se usan en todos los protocolos del mundo como medicamentos de elección en el manejo de esta fase. Nosotros, particularmente mi persona, como infectólogo que manejo casos de coronavirus, creo que este medicamento en conjunto con el remdesivir y el esteroide y la gammaglobulina representan los medicamentos de primera elección para el manejo del paciente COVID. ¿Hay otras terapias? Sí, sí hay otras terapias. Hay otras terapias. El problema de las terapias alternativas, que evidentemente hay muy buenos estudios en China, sobre todo el uso herbolario para el manejo de las terapias, para el manejo de estos problemas, pues tienen algunas dificultades para su evaluación en relación al método científico utilizado para su validación. Por eso es muy frecuente las críticas que se hacen al uso de algunos medicamentos o algunas alternativas distintas a estas que hemos comentado. Finalmente, sobre vacunas. Evidentemente, el desarrollo de por lo menos más de 21 grupos trabajando sobre las vacunas ha determinado que en las últimas 3 semanas 2 de esos grupos han sido, se ha prohibido mantener la investigación porque se ha detectado que producen reacciones colaterales severas. Y hay por lo menos 3 o 4 grupos en franco avance que, desde mi punto de vista subjetivo, porque la verdad verdadera la tendrá cada uno de ellos en la medida que conoce cuán rápido han de desarrollar la fase 3 de la investigación. Nosotros creemos que será para principios de año que eventualmente puedan tenerse algunas vacunas seguras. Probablemente, si de no ser así, habrá suficientes pruebas que tendrán que ser sometidas a la evaluación de todos los que trabajamos en esta área, probablemente a finales de octubre, principios de noviembre, para conocer la validación de la utilización de cualquiera de las nuevas vacunas que aparecerán en el mercado internacional. Bueno, muchísimas gracias. Recomiendo nuevamente no sé si la lectura, oír todo el discurso de la doctora Carlota Pereira, que no hay manera de quitarle o ponerle un ápice a todo lo que dijo. Yo lo que he tratado es de modificar con mucho lo que pudiera haber hablado sobre los aspectos biológicos, porque creo que si bien es cierto que un candidato a la Asamblea Nacional requiere conocimiento sobre algunos aspectos biológicos, el reconocimiento más importante que necesita es poder enterarse cuál es el impacto social y qué significa la pandemia dentro del contexto de la Revolución Venezolana.